¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre un servidor Joel Morales Bravo. Esto es Eslabón Informativo a través de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde que desde hace algunos meses que arrancó este programa, lo hemos dedicado a hacer entrevistas con destacados personajes del mundo de la política. Aquí han estado diputados federales, diputados locales, funcionarios de gobierno, presidentes municipales, representantes de organizaciones civiles, de instituciones. También le hemos dedicado mucho tiempo a los abogados, porque viene lo que será la elección inédita del Poder Judicial el 1 de junio. Por cierto, tengo un voto informado. Entre a la página de internet de el Instituto Nacional Electoral. Hay un apartado que dice Conóceles. Ahí usted va a encontrar a todos y cada uno de los participantes, la semblanza académica, la semblanza laboral y datos que pueden ser relevantes para que usted decida por quién votar el día 1 de junio, o bien entre a la página del Instituto Electoral del Estado de México. Ahí también hay un apartado que se llama Conóceles, y lo mismo, para que usted sepa de quiénes están participando, los perfiles, porque hay que recordar que con esta reforma del Poder Judicial, bueno, pues se está llevando a cabo esta primera elección, pero no está llegando gente improvisada, está llegando gente en verdad preparada, que tiene los perfiles y que tiene los promedios. Hace unos días comenzó también el asunto de que muchos, bueno, no muchos, casos contados no habían dado los promedios de la universidad, y entonces pues había necesidad de estudiar por qué entonces fueron elegidos, ¿no? Pero se supone que hubo un candado muy importante de selección. Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto. Vamos a recibir un personaje pues muy popular, muy conocido aquí en el Estado de México y también a nivel nacional. Es doctor y maestro en Derecho con mención honorífica, así como especialista en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios en la entidad. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo con perfil ProMed en la misma facultad, impartiendo cátedras, programas de estudios avanzados. Además es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria institucional: secretario técnico en la oficina de rectoría, abogado general, director de desarrollo administrativo, director del Centro Universitario de Tenancingo, director de la Casa de Cultura de Tlalpan, subdirector académico y director de la Facultad de Derecho, director de la Biblioteca Central, director de evaluación en la Secretaría de Rectoría. Además lo recordamos obviamente como rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre tantas cosas más. Le damos la bienvenida a su casa al doctor Jorge Olvera García. ¿Cómo estás? Bien, Joel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, pues un referente, sin lugar a dudas, de un prestigiado abogado surgido de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. La cual tú tuviste a bien dirigir como rector recientemente, hace 2 periodos prácticamente. Y bueno, pues sin lugar a dudas, apasionado, es un apasionado de verdad del derecho, ¿verdad? Muy apasionado. Así como del derecho, de todos los temas en tu vida. ¿Eres originario de dónde? De Toluca, Estado de México, aunque mi familia es de Tenango del Valle. Toluca es mi segunda patria y la primera es Tenango del Valle. O sea que cada 8 días a los tacos de barbacoa en su Tacos momento. de barbacoa, piñas no, porque Pues no. nos hacen daño, pero tacos de barbacoa sí. Eso sí. La plaza los domingos. Y los jueves. Y los jueves. Las pirámides de Teotenango. Muy buena, las pirámides que yo conocí como todavía no eran pirámides, antes de los 70s. Sí, porque estaban los cerros y luego ya Cerro vino- San Pedro. Sí, ¿verdad? Así es, y llegó el antropólogo, arqueólogo Piña Chan, fue el que las descubrió y les dio todo el mantenimiento. Pues se dice que todavía hay mucho, pero que nada más se quedaron ahí, ¿no? Que hay todavía más Todo el el cerro, ¿no? cerro son pirámides, pero bueno, ahí hay que ver en qué condiciones están, ¿no? Invertirle mucho. Se dice que en esa parte alta, porque el resto era agua, ¿no? Agua, sí.
Por eso se dan unas flores bien bonitas ahí también. Era la segunda agua más pura del mundo, según lo declaró el barón Alexander von Humboldt. Ahí hay una placa, ya no hay agua ahí en el río que pasa en la ciudad, bueno, en la Villa Heroica, la primera Villa Heroica del estado. Sí, entonces naces aquí y ¿dónde estudias la primaria, secundaria? Yo estudio todo en escuela pública, en la escuela Miguel Alemán. Ah, mira. Entonces pues eran de las más grandes, de las más famosas, con la Lázaro Cárdenas. Sí. Estudio la secundaria número 7, Estado de México. De reciente creación, cuando yo entro, ahí por el barrio de San Sebastián. Sí. Y luego me voy a la Prepa 2, a la combativa Prepa 2 de Nezahualcóyotl, en Izcalli, 3 años. Y ya estudio 5 años en la Facultad de Derecho, hago mi especialidad, mi maestría y mi doctorado ahí mismo. ¿En tu familia había ya abogados? Sí, tengo un hermano que es abogado. Mayor que tú. Mayor, así es. Entonces él te dijo, vente para acá o... No, me llamó mucho la atención por temas que yo veía de joven, películas inclusive. Hay una película muy buena que se llama Justicia para Todos, cuyo actor principal es Al Pacino, y que es un tema todavía actual sobre cómo los jueces, Estados Unidos, pero bueno, lo hacemos en todo el mundo, no dictan bien la justicia, no imparten bien la justicia. Sigue vigente esa película, te estoy hablando de 1976, y sigue vigente. Te la recomiendo y se la recomiendo a todo tu auditorio. Justicia para Todos con Al Pacino. Me inspiró mucho esa película. Y obvio, yo veía muchos abogados, leía sobre abogados, me encantaba esa parte y por eso decidí estudiar la carrera. Muy bien. ¿Y qué desde eso que lo viste, que la secundaria, la prepa? En la prepa se estrenó esa película, todavía estaban aquellos cinemas en donde hoy, por el Panteón General, cierto. Ahí estaban esos cinemas. El Andrómeda. El Andrómeda, ahí ve el estreno de esa película y a mí me impactó, porque dije, ¿en realidad existe esto? Entonces, antes no había internet, obviamente, ni carreteras de la información, me puse a investigar en bibliotecas sobre derecho, sobre justicia y me llamó la atención. Y aparte que yo tenía amigos más grandes que ya estudiaban derecho, entonces ellos, más o menos mi hermano ya llevaba 2 años de derecho y me inspiraba, ¿no? Cómo estudiaba y platicábamos. Y eso me animó a inscribirme en la carrera. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi padre era ingeniero en caminos, él falleció cuando yo tenía 1 semana de nacido. Ah, caramba. Y mi mamá era ama de casa. Y ella murió cuando yo tenía 13 años, así es que yo crecí solo, con muchas deficiencias económicas. Yo trabajé desde muy chiquillo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo fui alfabetizador a los 15 años de edad. Inicié mi carrera académica en gobierno. No, gobierno tenía un programa que se llamaba Educación Extraescolar. Ajá. Era la primera vez y solicitaban chamacos de preparatoria. Yo recién ingresaba. Estaba pelón porque antes nos rapaban. Sí, para hacer las perradas, ¿no? Fui y gané una plaza muy padre porque me fui a San Cristóbal Tecolit, Sinacantepec, sí. 1 año. Alfabetizar gente, en su mayoría campesinos y campesinas. Y les enseñé a leer y escribir. ¿Qué edad tenía, dices? 15. 14 iba a cumplir 15. ¿Y desde ahí entonces empezaste ya a trabajar? Ahí empecé, 1 año y después pues yo trabajé de todo. ¿A qué más hiciste? Yo vendía tarjetas de Navidad, yo boleaba zapatos, pues diversas cosas. Y en la prepa yo me meto a la selección de judo de la universidad, sí, porque daban una beca deportiva, no había las 30 y tantas becas que existen hoy, claro, ni las que yo inventé en mi rectorado, ¿no? ¿Verdad? 30 casi, que todavía subsisten. Y entonces te daban beca deportiva y también me inscribí a teatro. Mira. O sea, entré a teatro, esa se daba en prepa 1, claro. ¿Con Eslabón? No, con Víctor Marín, ya después conocí a Esbón. A Esbón Gamaliel Calvillo, con él hicimos ya algunas cosas
Hicimos un grupo de música latinoamericana, el Cutsi, famoso, y de ahí las becas y hacer giras por todos lados. O sea que un estuche de monerías. Pues me gustó la universidad, yo me entregué a la universidad en todo. Y desde ahí la conozco, yo hice mi servicio social y prácticas profesionales en la universidad y nos pagaban. Con el COSIES. Así es, nos pagaba el Estado. Sí. 500 pesos al mes, era una lana. Más lo que nos daba la Universidad de las Actuaciones. No, Ya pues sobrevivía, ya salía. Sí. ¿Nada más tú y tu hermano o había más hermanos? No, somos 10. Ah, caramba. Quedamos 7. Yo soy el más chico. Ay, mira, o sea que la responsabilidad recayó en los mayores. En los mayores, sí. En los mayores y bueno, a sobrevivir solo, porque pues no había de dónde, ¿no? Mira qué cosas. Y ese fue el tema, Joel. El Tienes conocimiento. de la cultura del esfuerzo. Totalmente. A viajar en camión, o la torta o el camión. Yo siempre digo a los alumnos, te comes una torta, pero te vas caminando hasta el ensayo. Ensayábamos allí en Jaguares. Sí. Y así era. No había de otra. Comías en Sí. las actuaciones, en, no sé, diferentes cosas. Ibas comiendo en la calle tu torta. Sí. Íbamos allá a las tortas de la Violeta, el famoso Paco, que eran sí, las más claro. varas. Sí, Eran de a peso, de a 2 pesos. Qué cosas. Ahí en la Violeta, con el buen Paco Valderas. Y ya se pasaron él ya falleció. Se pusieron en Juárez. En Juárez, pero Estaban estaban cerca. enfrente de la entonces terminal, ¿no? Cierto. Que yo conocí esa terminal todavía. Sí, también me tocó. Y sí, este señor que refieres, con la pandemia fue de los que se fue. Sí. Sí, están en Juárez ahí, pero bueno. Pues entonces entras ya a la universidad, pero ya traías entonces, hiciste el servicio y las prácticas a la universidad, ¿en qué áreas? En el área jurídica y difusión cultural. Ah, En las dos. Hice mis prácticas y mi servicio social. y luego te quedaste acá a la docencia también. A los 22 años, un amigo que era director de Prepa 5 me dio una clase. Y inmediatamente entro a mi trabajo formal en la uni a los 22 años. No, pues bien joven, ¿no? En el área jurídica duré 5 años ahí en el abogado general. Y después regreso, después de 17, 20 años, regreso como abogado general. ¿Y qué tan difícil es ser el abogado? Muy difícil. De la universidad. Muy difícil porque el derecho universitario es una rama que entonces no estaba explorada. Entonces hay que hacer toda su epistemología, su filosofía, todos sus conceptos básicos, así como el derecho civil, familiar, penal. Hay que hacer el derecho universitario de universidades públicas porque es un régimen especial. Entonces yo me especializo ahí en derecho universitario. De hecho, mi tesis doctoral es sobre universidad, sobre la creación de este derecho universitario. Y luego entonces ya estás en esta parte de ser el abogado de ahí de la universidad. ¿Y qué más vislumbras? ¿Qué más cómo fue el paso que hiciste? Tengo que hacer más por esta universidad. Me enamoré, yo soy un apasionado de la Universidad Autónoma del Estado de México. La conozco perfectamente bien porque en teatro, en judo, en música recorrimos el estado. Entonces también nos daba beca Fonapaz. Mira. Seleccionaban los mejores grupos y nos mandaba acá. Eran 115 municipios, yo recuerdo, y íbamos a primarias, secundarias, plazas públicas, teatros, a actuar. Entonces, la universidad me permite conocer toda la geografía estatal, pero también a toda la universidad. Entonces, la universidad era chiquita, la universidad existía, ¿no? La primera que se creó fue en Zumpango. Ajá. 82, 83. Yo iba en tercero de facultad. Pero ya existía la prepa de Texcoco, la prepa de Amecameca y la prepa de Tenancingo. Pero realmente la universidad empieza su boom en los 90s. Porque luego ya vine a Tlacomulco. Tlacomulco, Tecámac, Chalco. Sí, yo hice, creo, a Colman, sí. Hice Almoloya de Alquejiras, Chimalhuacán, la Facultad de Medicina. Varias, o sea, la universidad se expandió en los 90.
fue el boom, muy Tú sí eres fuerte. el ejemplo entonces de ¿qué es mente sana en cuerpo sano? Sí, y es lo que le recomiendo a los alumnos. Mente sana en cuerpo sano, yo creo que es bienvenido, y más actualmente, ¿no? Y aparte, sumado con la parte artística, que eso también ayuda mucho al ser humano. esta Sí, visión, ¿no? yo creo que la universidad es una oportunidad, Joel, de formarse integralmente. Yo siempre lo he dicho, en cada profesionista debe egresar un artista, un deportista. Y esa oportunidad te la da la universidad. Quien no tenga esa visión no tiene la concepción de una universidad. Vete a las universidades súper desarrolladas, tienen sus grandes equipos de fútbol americano, de Son la fútbol base de las soccer. selecciones olímpicas. Así es, la identidad, el deporte crea identidad, Sí. la cultura crea identidad. La universidad es la máxima casa de cultura, que no se nos olvide. Entonces, si procuramos que el alumno tenga esas oportunidades que tuvimos de hacer teatro, música, poesía y lo que sea, danza. Bueno, yo como rector, en honor a eso, hice la licenciatura en música, Sí. la licenciatura en danza, la licenciatura en cine. Y ya están los primeros productos egresados, sí, ya tenemos cineastas muy valiosos. O sea, a la universidad habría que darle ese sentido humanista. También. El sentido humanista, no hay que olvidar el humanismo de la universidad, que fue formada por humanistas. Claro, de ahí El nada. liberalismo mexicano son humanistas. O sea, todo ese bagaje de Altamirano, Ramírez, todos ellos, López Mateos, pues eran humanistas, pensaban su eje central era el hombre, el humano. Esa era la concepción del ser hombre, del deber ser el hombre y su existencia. Entonces, como anillo al dedo, esta reforma judicial que quiere ser más humana, ¿no? Total y absolutamente, y que la ley no se sea tan tardaron. fría, ¿no? Así es, la reforma judicial del 2023. Ya hay que cambiar en la película. Ya no hay que formar tantos técnicos. Yo como profesor se han de acordar mis alumnos. Yo tengo alumnos jueces, magistrados. O sea, para aquellos que digan, ay, es que no conocen la función jurisdiccional, les he dirigido sus tesis, yo tengo 40 años de ininterrumpidos de labor académica, sí. Entonces yo dirigía a muchos magistrados, algunos ya hasta se retiraron, ya terminaron su periodo, jueces, magistrados, secretarios, y decíamos siempre eso, a ver, en la facultad te enseñan una concepción ya muy antigua del derecho. El derecho es el que regula la conducta externa de un hombre, de una sociedad. No es cierto. Eso ya cambió, es como el tema de soberanía. Ya cambió, ya se transformó, transmutó. El derecho es contingente. Y esta reforma, que se tardaron años, ya conceptúa el derecho desde la óptica del derecho humano, desde la metajurídica, ¿no? Ya no solamente el aspecto técnico. Términos, sentencias, legalismos, y cerrada etcétera, lo que dice, ¿no? aquí dice negro y es negro. Y es negro, no, porque la ley me lo dice. Y olvidamos los principios, los valores, y somos indoloros ante una sociedad tan contradictoria como la del Estado de México, donde hay pobreza, donde hay un ensanchamiento y contradicciones de avance y no avance, locaciones o territorios agrícolas eminentemente industriales, pero también de mucha pobreza, o también de mucho avance, ¿no? Las ciudades del Oriente Tlán, Naucalpan, Atizapán, bueno, Toluca. No, y te metes a Whisky Luca, me parece que estás en Estados Unidos. Parece que estás en Estados Unidos, o sea, no puedes tú establecer un derecho no viendo esos temas antroposociológicos. O sea, para entender el derecho ahora hay que estudiar todo eso. Yo se los metí a los alumnos toda la vida. A ver, el derecho es un fenómeno cultural. ¿Y qué es la cultura? Sino la concepción del hombre como es hombre. Su crecimiento, su desarrollo, su concepción, todo lo que lo identifica, su naturaleza. Cómo ahora la nueva concepción del derecho son los derechos humanos. ¿Cuánto no se violó en el siglo XIX, siglo XX y lo que va del XXI? Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
leíamos los expedientes emanados de un juez, emanados de un ministerio público, la verdad terribles, y hay que denunciarlo públicamente. Tenemos un caso paradigmático, el tema de los cultivadores de flores que fueron encarcelados 14 años. Hicimos un documental ahí sobre ese tema, cerca de Tenango del Valle, y no tenían un traductor a su lengua. A ver. Sí, ¿no? Y dime, 14 años, y el juez o la jueza que los juzgó, ¿dónde está? ¿Qué penalidad le pusieron por hacerles perder 14 años? Porque no tenían un traductor en Tlahuica, en Matlacinca, que esa región de ahí de Tenango somos matlacincas. Y todos se conservan lenguas originales. Sí, todavía se hablan las lenguas originales. Hay cinco etnias vivas en el Estado de México. Sí. Vivas, y hablamos de vivo, que conviven, perviven con nosotros. Otomí, Mazahua. Lo que pasa es que las hemos romantizado. Sí, para ponerlas en el turismo ahí están. Pero para defenderlas en un juzgado, hicimos un documental que se llamó Atl, que era así como el dios de la lluvia, del agua, y salieron por una revisión que exigió la Comisión de Derechos Humanos. Y como eso, tantos, miles, a ver, eso es lo que se visibiliza cuando alguien, digo, no me vanaglorio, pero sí valoro a la gente que me acompaña. Decimos, cualquier injusticia, cualquiera que se le haga, hay que hacerla. Romper esos vínculos del poder. Y recordarás, Joel, yo estuve a favor de la ley de amnistía, nosotros la impulsamos. Sí. En su decreto yo estuve ahí en el presidio, impulsamos la ley del matrimonio igualitario. Está pendiente la identidad de género, diputados, la adopción homoparental, que está con un criterio de la Corte. Pero Toluca como que le sacamos, ¿no? Porque somos muy dogmáticos. No quiero decir con estos religiosos, pero muy dogmáticos, ¿no? Y son de esas espuelas o enquistadas que tiene el derecho y que debemos ya pensar metajurídicamente, ¿no? Sí está bien la técnica, sí está bien los códigos, sí está bien las reglas del juego, pero aquí faltan los árbitros. Árbitros capacitados. Con la sensibilidad. La sensibilidad. No ser indolentes, indiferentes. Y que luego están transando en estas interlocuciones con abogados, algunos que son corruptos, con autoridades corruptas, o que tienen luego la línea del superior, ¿no? Pues que cuánta gente dicen por ahí que la ley de repente es para el que tiene dinero y no para el pobre, y no es equitativa en verdad para todos, que muchos que están adentro deberían estar afuera y los que están afuera deberían estar adentro. A ver, la ley no es un privilegio de unos cuantos. No es el privilegio del empresario, del que tiene dinero. Hay en esta ley de amnistía, a ver, había muchas personas, una madre de familia, que por darle de comer a sus hijos robó 3,500 pesos. Pues ahí estaba en el penal. ¿Cómo no las vas a amnistiar? Millones de pesos. Ahí está afuera, ¿no? A ver, ¿cómo no la vas a amnistiar? Y trabas que hubo en el Tribunal Superior de Justicia, pues hay que decirlo. Y ahora la ley de amnistía ahí va. Sí. O sea, hay que, perdón que me adelante a la reforma, pero esta reforma nos ofrece esa expectativa. Terminar con esos vínculos antidemocráticos, ¿no? Democratizarla con la ciudadanía. Porque ahora el juez, el magistrado, y la novedosa creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que va a vigilar. Pero tenemos que alzar la voz. Y tenemos que romper esas barreras invisibles para dictar justicia, ¿no? Y se habla de ser la más sensible, más humana. Aquí en el Estado de México sería un paso muy importante, que hoy es una realidad en todo México, los juicios orales. Claro, que ya vienen. Que eso determinó, obviamente, cambió la forma de cómo hacer justicia. El ver las caras, está mintiendo, la verdad, ¿no? También ayuda. Eficacia, transparencia, democratización, tiempo, seguridad y esto que dices, ¿no? Cara a cara.
Y eso es importantísimo. En el derecho penal, bueno, ya se aplica desde hace varios años, pero ya viene en el derecho familiar y civil. La oralidad, ya en el 2027, bueno, en el 2026, el Poder Judicial ya va a tener que empezar a permear la oralidad. O sea, que la gente que se está divorciando ya será así, Público, la de los niños. Que hay un tema y una controversia, que hay temas de litis, algunas situaciones que afecten a la familia, a los niños, sobre todo el interés superior de la niñez, la mamá, también los papás, ¿por qué no? La violencia vicaria, esta iniciativa de la ley Matías. Sí, la violencia para las mujeres y para los hombres niños también, ¿no? Ya, de frente, y rápido, o sea, ya no dilatar. O sea, hay un cúmulo, falta de personal también. Con esta reforma se tiene que adecuar el Poder Judicial. Es una refundación, yo le llamo así, del Poder Judicial. Ya no tienen que permear los mismos vicios, ya no tiene que haber las mismas dilaciones, ya no tiene que haber las mismas burocratizaciones del derecho, sino hacerlo de frente, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Espíritu de derechos humanos, conocimiento de los derechos humanos, de los valores del derecho. Y esto no es nuevo, Joel. Esto en Estados Unidos funciona desde las teorías jurídicas de 1950. Por eso el derecho de Estados Unidos, la ley común, que es distinta a la de nosotros, es tan ágil, tan rápido, es transparente. Muchos dicen, no, es que es injusto porque no se les da tiempo para las apelaciones, los autos, el defenderse, porque no es un derecho escrito. No, pero es muy efectivo. ¿Cuántos no le temen a la ley de Estados Unidos? Los mismos migrantes, ¿no? Los mismos gente que está allá se portan bien. Cruzan la frontera y se portan mal. Sí, porque el clásico de infringes, ya sabes que tu cita está en la corte de inmediato. Claro, no hay, de inmediato. No hay vuelta de hoja. Y si no, ingresas tu recurso, tu llamamiento a los tribunales, a ver, no me están dando esto. Y en Estados Unidos hay una particularidad que debe de saber toda la gente. Hay elección de magistrados en 50 estados y de jueces. Y hay una figura que se llama la retención. Que si yo veo que Jorge Olvera al año, 2 años, anda haciendo chicanas, anda ahí haciendo cosas raras, a votación, y se va o se queda. Excelente. Es que así debe de ser, ¿no? Así debe de ser. Es que esa evaluación constante, no solamente en abogados, sino en todas las profesiones, debería de existir, ¿no? Así es. Y también la elección, que se vaya al Tribunal de Justicia Administrativa, la elección popular, el derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos se debe de elegir por el pueblo también. En planilla, su presidente y todos sus visitadores, su secretario, su primer visitador, etcétera, deben irse a elección. ¿Por qué? Pues si es el defensor del pueblo, lo debe de elegir el pueblo. Claro. Entonces, pues vayamos a los orígenes. Y decía yo que el Poder Judicial se tiene que refundar, se tiene que reconstruir con las bases que ya tiene, porque está bien, o sea, sí hay un edificio jurídico importante, pero ahora se tiene que cambiar el chip. Hay que meterle más tecnología para la eficacia. Hay que hacer uso de los avances tecnológicos. Claro. De la mediación, Joel. Yo tuve la oportunidad de fundar la licenciatura en Solución de Medios Alternos en la Facultad de Derecho en 2015. La coordiné con el Poder Judicial. La armamos, la avanzamos. Era una inquietud que yo tenía con una alumna una magistrada que fue mi alumna. Y ya ella hablaba de eso y hablábamos de la solución. Lo veíamos bien lejos. No, la mediación. Pues ahora tiene que ser una realidad la mediación. ¿Para qué? Para evitar gastos, para evitar costos, para proteger a los niños, para proteger las familias, su patrimonio, su desarrollo individual, su desarrollo familiar. La familia es el núcleo, tiene que ser el núcleo social. Y es que si tenemos un problema, lo menos que queremos es que dure tanto. Queremos que se solucione ya el día de mañana, claro, como sea, pero que se solucione, ¿no? Así es. O sea, pero con la justicia, obviamente, o sea, sea justo. Entonces, esa mediación puede darle la inmediatez. Así es. Lo que también es muy importante que estemos todos conscientes es de que no a partir del 2 de junio, pues ya esto ya cambió. No. Esto no es de la noche a la mañana, es el primer paso de...
Claro, yo creo que la sociedad aquí va a tener que ser un observador que tenga los canales adecuados para poder denunciar, exigir, solicitar la aplicación de lo que está pidiendo. Fíjate, hay un hecho importante. Yo como rector, para tener este acercamiento con la comunidad, inventamos unas casetas de videollamadas telefónicas, no sé si recuerdes, recuerdo. las hicimos para la Procuraduría General de Justicia. Desarrollamos la tecnología nosotros. La Procuraduría la puso en algunos centros de justicia, que le llamaban, y ahí el usuario decía, este Ministerio Público me acaba de pedir tanto, Caramba. y se tenía que, bueno, en teoría se tenía que comunicar con el procurador, entonces Procuraduría, pero bueno, lo derivaban a otras áreas. Eso ayudó. No sé en qué estado están estas casetas, pero cuando, como rector, puse 35 casetas en todo el estado. Llegó el otro rector y las quitó, porque a muchos les molesta estar atendiendo directamente. Y yo el teléfono lo tenía en mi oficina. Entonces llegaban algunos bromistas, alumnos, pero la caseta te graba. Te dice, te está grabado, así es que no seas bromista. Sé serio. Da tu nombre, tu número de cuenta, tu facultad y tu queja. Empezaba y la secretaria, rector, le quieren hablar. A ver qué pasa. Esto y esto. Lo vamos a solucionar. Desaparecieron. Y ahí están, olvidadas. Y es una responsabilidad. ¿Se puede retomar eso? ¿Y eso cómo transformó? Si hubo muchos ya lo ministerios hicimos. públicos. Sí. ¿Te agarraron? Sí. Y ya lo hicimos en el Poder Judicial. Ah. El anterior presidente se entera de esta tecnología que es de nosotros, está patentada con nosotros. Y pusimos una caseta en los juzgados civiles que están aquí enfrente de la CODEM. Ajá. Se le explicó el funcionamiento a la gente. Y como presidente de la comisión la pusimos en muchos municipios para que se comunique con el presidente municipal. A los servidores les da miedo ese acercamiento directo con la sociedad, pero pues por eso nos pagan, a ellos nos debemos, Joel. Y aparte no se contratan por nada, o sea, se les paga y tienen que estar al servicio las 24 horas del día. Absolutamente, y se graba, o sea, tampoco el presidente municipal, el ministerio público, el juez, el magistrado, pues van a dormir esperando que les llamen, no, se graban y entonces ya un técnico le dice, aquí tiene estas llamadas, tal, escúchalas en una hora y las vas derivando para que, y luego tomas las directas. Hicimos en muchos municipios como presidente de la CODEM esas casetas y ahora se deberían de implantar, ahora que llega el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, es un medio interesantísimo. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de denunciar, de solicitar, y no solamente de quejarse, también de proponer mejoras, hasta de felicitar. Claro. No, y además, igual, ¿por qué no una app, no? Porque ya ahora todo es con app. Así se puede realizar una y desde el teléfono, ¿no? Sí, las tiene el Poder Judicial, pero estas casetas nos permitía el face to face, así. Bueno. No toda la gente, a ver, vete a los pueblos, tiene el internet, tiene su tableta, no. Y esta caseta, contratábamos con Telmex, bueno, ya es un comercial, y hasta había filas. Oye, mira, aquí en Ixtapan tenemos una. Bueno, no sé si funcionen. Realmente no sé si la actual presidenta de Derechos Humanos la siguió conservando. Yo recuerdo Ixtapan, yo recuerdo Toluca, yo recuerdo como 15, 20 casetas pusimos de municipios. ¿Qué cosas? Pues la verdad, es un perfil muy completo el tuyo, porque has manejado pues áreas muy sensibles que hoy en día van a ser la base para estas reformas y todo esto que viene. El hecho de que los jueces, magistrados tengan conocimiento de los derechos humanos, esto va a servir muchísimo porque va a facilitar este paso, ¿no? Claro, y sabes que algo importante, hay que darle esta cultura a los niños, desde las primarias, las secundarias. Hay que darles una cultura de qué es el derecho, de qué es la justicia, de cómo pueden reclamar sus derechos. Hay que imbuir esa cultura desde la niñez. En Derechos Humanos hicimos una lotería de derechos humanos. ¡Qué padre! Hicimos un libro
que se debe de aplicar a los niños y los padres, pues para evitar estereotipos como el machismo, ¿no? Aquellos estereotipos que afectan a la mujer y que ahora ya se hablan en la reforma del Código Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que los magistrados, los jueces, aparte de recibir capacitación y formación, no información, formación, debemos ir a las escuelas, debemos ir a varios lugares a enseñar. Es que es eso, porque antes los jueces y magistrados son gente intocable. Ah, sí, que flotaban, con sus togas, sí, no, hay que ser de... Y no. No. Esto ya tiene que cambiar. No te elevas, o sea, no debes de elevarte, o sea, no te dan un cargo para elevarte, sino para servir a la gente, al pueblo, y estar en contacto con ellos, porque uno es pueblo, al final de cuentas, ¿no? Ahí, El que olvida su origen, pues olvida su destino, definitivamente. 3 cosas que tuvieras la oportunidad de decir, bueno, si yo tuviera la oportunidad de cambiar así, y que fuera de, que si yo lo dijera se haga en este momento, 3 cosas, ¿qué cambiarías? ¿En dónde? En esto del derecho, para que llegue más, que sea más humano, que cultura. Hay que, mira, la práctica del derecho, muchos abogados me critican porque dicen, es que no estás viendo las competencias. El Ministerio Público, la ley lo pone acá, la Constitución, el Poder Judicial acá, los derechos humanos acá. No. La justicia debe ser integral, una integralidad de la justicia. Es decir, si yo, magistrado, emito una sentencia definitiva sobre un asunto, pero por ahí hay un incidente, pues hay que platicar con el Ministerio Público, hay que platicar con el juez, hay que platicar con todos, involucrar a las universidades, sobre todo las públicas, que son las que el Estado subsidia y mantiene, y debe dar sus recursos humanos, claro, para poder cambiar este chip y hacer una integralidad. Segundo, formación en derechos humanos, perspectiva de género, educación en la justicia, cultura de la justicia, cultura del derecho. El derecho es una cultura, no es un conjunto de normas jurídicas, técnicas. Hay que hacerlo vivo, hay que hacerlo sensible, hay que hacerlo solidario, alcanzable, tangible. Y tercero, pues poder eficientar al personal del Poder Judicial en materias culturales, tecnológicas sobre todo, para que aprendamos a acercarnos a la gente y establecer esto como una normalidad. Ya no retrasar el papeleo. Hay miles de expedientes atrasados, todavía el de esos tomos de papel, que bueno, no va a servir. Entonces yo creo que tenemos que transitar ya a una eficacia, a una eficiencia, en donde todos podamos estar imbuidos. Y yo hablo otra vez, esto es integralidad, esto es holístico, no es solamente función del Poder Judicial. El Ministerio Público, bueno, pues es que integró mal y adiós, por eso la gente en libertad. No, estamos hablando de humanos, gente que siente, gente que vive, que le puedes cambiar la vida con una sentencia, claro, o le puedes acabar la vida. Entonces hay que ser menos indolentes, no hay que ser indolentes. Eso es lo que aprendemos en derechos humanos, a ser hombres y mujeres sensibles. Es que muchos de nosotros, los de a pie, como decimos, nos estamos enterando hoy en día por todo esto de la reforma judicial y de este proceso electoral, que hay un sinnúmero, o sea, concebíamos el derecho, básicamente lo tenemos así como el penal, que es el principal, ¿no? Si yo robo, pues me van a encarcelar o voy a tener que, o si yo mato, o si yo agredo, esa parte, pero todo el resto, el civil, el laboral, o sea, es un mundo bárbaro. O sea, el derecho es un universo, es la conducta humana, es la acción humana. O sea, todo lo rige
el derecho. Pero el derecho es cultural, es un fenómeno. Se da el hecho y después el derecho. Y nos hemos olvidado del hecho, de cómo nace, cómo se transforma, cómo hay que, metodológicamente, cómo hay que aplicarlo. Y no solamente es un conjunto de normas frívolas. Sí, no es el de que, bueno, él mató, sí, pero ¿por qué mató? ¿No? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son las ¿Cuál es su causas? formación, sus causas, su pobreza? O sea, el abogado debe ser el hombre más culto. Y todavía vemos abogados que ponen vaca con B grande, ¿no? O vaya con doble L. De veras. De veras. Entonces, tenemos que culturizarnos. La universidad no necesariamente te va a corregir ese tipo de cosas. Y hablábamos al principio que la universidad debe ser una formación integral, sí, cultural, artística, deportiva y técnica. No podemos estar formando técnicos para aplicar el derecho o para aplicar cualquier disciplina. Hay que ser personas que sentimos, que vivimos, que aspiramos a la sociedad, la respiramos. Yo creo que eso es lo importante. Pues viene también este periodo inédito, que eres tú parte de la historia, que te ha tocado, por lo que hemos platicado, te tocó abrir la primera generación de la secundaria 7, abrir caminos en muchos sentidos, y ya en tus diferentes cargos en la administración pública, incluyendo la rectoría y derechos humanos, pues también innovar. ¿Qué importancia le ves a esta elección y el hecho de que la gente pueda acudir en verdad a realizar ese voto? Importante porque se democratiza la justicia, el acceso a la justicia. Ya no hay una línea de que tú eres juez, tú eres magistrado. Aquí el pueblo, la ciudadanía va a elegir quién va a atender sus temas de conflictos o no conflictos con otros seres humanos, ¿no? Ese es el tema, democratizar, transparentar y hacer más directa la justicia, ya sin tanto operador intermediario. Hay que fortalecerlo. Está muy difícil que en 35 días la gente conozca, pero es un buen experimento y se tiene que ir consolidando como cualquier institución. Pues va a venir a prueba y error, porque ese es el primer paso. Totalmente. Todo lo que se construye, bueno, en nuestra vida cotidiana, cuando cambiamos nuestra dinámica normal, y que a lo mejor nos tenemos que cambiar de casa, o cambiamos de trabajo, o que nos quedamos sin coche, y hay que hacer una dinámica diferente, pero cuesta el primero, segundo, tercer día, pero ya después ya te sigues, ¿no? Sí, y debe de consolidarse. Tener confianza, mucha confianza en que esto se va a lograr, y hablando de mis colegas que están participando, reconozco a muchos buenísimos juristas. O sea, yo creo que también eso hay que tener la confianza. Sí, porque no llegan improvisados, hay jueces, hay magistrados, hay litigantes, o hay gente que ha sido servidora y que se suma ahora como juzgador, y con unos perfiles muy buenos, muy interesantes. Y además dan apertura en edad y requisitos. Así ¿no? es. Porque antes debía tener determinada edad para poder ser magistrado, ¿no? Claro, sí. Ojalá, yo confío en que el Estado va a tener éxito. Si confiamos en este éxito, la ciudadanía va a salir fortalecida. Pues nada sencillo el ser juez, y luego de una jurisdicción pues tan grande, ¿no? Sí, al menos de Toluca son 67 municipios. Y es que también usos y costumbres. Exactamente. Todo, ¿no? ¿Cómo cambia? Todo cambia. En el Estado de México es un crisol de temas, de posibilidades, de asuntos económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, que tiene que estar el derecho ahí imbuido, definitivamente. Sí, y es en donde decimos que no puede ser tan seco, tan estricto. Claro. En las comunidades indígenas hay que establecer esos parámetros de sensibilidad. Es que luego los usos y costumbres resultan ser la ley
sobre la ley, pero pues no, la ley está tampoco, encima claro, de todo, ¿no? Así es, pero hay que saberla interpretar y adaptar a toda esta realidad estatal. 17 millones de habitantes no es fácil. Y también esa situación cultural de lenguas y todo, pues también el que exista un trabajo importante para que existan jueces también, magistrados, o no sé, que conozcan también de esas lenguas y que les puedan atender a la gente que lo necesite, ¿no? Así es. Yo alabo mucho esta reforma. Primero la del código y segundo la reforma judicial. La verdad es un experimento muy interesante en la cual somos partícipes de la historia. Todos somos partícipes de esta historia. Sí, los que tenemos la oportunidad de votar y ustedes que tienen la oportunidad de ser votados, ¿no? Así es correcto. No sé, hace 10, 15 años no te hubieras imaginado que esto se hubiera realizado. No, definitivamente no, y yo creo que las instituciones tienen que cambiar con el devenir social, con las transformaciones sociales, el pensamiento social, no es estático. Claro, porque la misma ley, bueno, la Carta Magna, la Constitución, te lo permite. ¿Cuántas modificaciones y actualizaciones ha llevado desde la última que tenemos de 1917? No. Entonces, pero es por el mismo dinamismo, porque ya no puede ser juzgado una situación hoy en día como se juzgaba hace 50, 100 años. No, definitivamente no, y ahora ya la cultura informática, las nuevas generaciones, la información, la polarización mundial ya es distinta y estamos haciendo generaciones nuevas. Yo te platicaba al principio que no tenías dónde investigar, no había ni fotocopias. No, pues claro que ahora no. Imagínate todo lo que tiene un niño. Entonces hay que educarlo, hay que transformarlo, no, es que hay que este es el culturizarlo. poderío, pero tanto para bien como para mal. Así es. Entonces hay que cuidar a la familia. ¿Y a quién hay que cuidar primero? A los niños. Ahí está el cuide del asunto. Pues la verdad que qué interesante todo esto que nos has compartido, todo ese entusiasmo, decíamos, toda esa pasión que te ha caracterizado, pues ahora llevarla a otro punto en tu vida profesional, bueno, pues va a ser sensacional. A lo mejor ventaja en que pues por los diferentes cargos eres más conocido que a lo mejor que otros, pero a final de cuentas la gente pues sabe del trabajo, de las situaciones y lo puede conocer ahí en las páginas, ¿no? Se meta y yo estoy a sus órdenes en mis redes. Sí. Yo tengo redes de hace muchísimos años. O sea, mismas. Las mismas, ¿no? Yo no he cambiado. Ahí está mi Facebook de hace 12 años, creo. Y ahí está toda mi historia, o sea, no. Lo que yo hablo no es invento, ahí están todo lo que hemos hecho con pasión, como tú bien lo dices. Nada en el mundo valioso se ha hecho sin pasión. Es que esa pasión lleva la frase de amor dentro de lo que haces, y cuando te gusta, bueno, te desvives y el tiempo no pasa, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, ver las caras de que tu trabajo dio por consecuencia que la ley se ha cumplido y que pues se ha hecho de buena manera, yo creo que pues, eso no cambia, ¿no? O sea, eso no tiene precio, digamos. Así es. ¿Algo más que desees agregar, doctor, en Derecho Jorge Olvera García? Joel, darte las gracias a Cadena Radio por esta